Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Más de 20 directores de medios de comunicación checos han firmado un comunicado pidiendo al primer ministro Andrej Babiš que respete la libertad de prensa después de sus críticas a los medios Seznam Zprávy, Pravo y Novinky. A Babiš, al que también se ha dirigido la Asociación de Actores, pidiéndole reflexión sobre los cambios propuestos en la financiación de la radio y la televisión checas, porque no solo pone en riesgo la independencia de estos medios públicos, sino su propia existencia. Todo lo relacionado con los medios públicos y su financiación y las reacciones nos las contará Gonzalo Núñez. Después comentaremos con nuestro experto en tenis, un fin de semana en el que Siniakova ha levantado una copa más en dobles en Miami y Izzy Lehečka llegó a disputar la final del mismo torneo con Jannik Sinner. Pero en este momento Alcaraz y Sinner son intocables, inalcanzables. Es Juan. increíble el nivel que tienen. Lo de Siniakova no es una sorpresa, pero lo de Lehečka sí. Aunque el año pasado también, recordemos que un checo salió campeón de este mismo torneo, le ganó a Djokovic, estamos hablando de Menchik del año pasado, y este año Lehečka hizo una hazaña verdaderamente al llegar a la final de este torneo, jugando un nivel espectacular hasta que se enfrentó a un verdadero monstruo. Lo veremos más adelante. Y para terminar, nadie mejor que Juan Pablo Bertaza para comentar una importante novedad cárnica en el mercado checo. El nada mejor, no sé si es un elogio o todo lo contrario. Pero bueno. Yo he escuchado sobre tus dotes como asador. ¿No? Okay. Sí. Bueno, hace 25 años que se prohibió la importación de carne argentina con hueso, no solo a República Checa, sino en toda Europa, pero se encontró la manera de hacerlo finalmente gracias a un producto de la Patagonia que tiene que ver con un productor que tiene vacas que están libres de aftosa, que es el motivo por el cual no se importaba la carne, así que a partir de ahora se va a poder conseguir en República Checa esta tan esperada carne con hueso. Creo que no solo se puede conseguir o se va a poder conseguir, sino que me he enterado de que ya incluso la has probado. La he degustado, sí, es verdad, es muy buena en un evento que tuvo lugar en la residencia de la embajada. Una cosa que me impresionó es en Bubenech, ¿no? Sí, y se olía el aroma asado desde Letna. Desde Letna, o sea, bueno, no sé si tanto, pero desde 500 metros. Y me pareció muy particular ese momento de poder oler el tan particular aroma al asado en Bubenech. ¿No? Oliste el hueso ahí de la carne. Bueno, todo ello lo vamos a degustar después de las noticias con Juan Mutoni. Noticias. El presidente checo Petr Pavel concedió 4 nuevos indultos, elevando a 23 el total desde el inicio de su mandato. Se trata de la 6ª vez que el jefe de Estado recurre a esta prerrogativa constitucional en casi 3 años en el cargo. Entre los casos figura el de un hombre de 58 años condenado a 5 años de prisión por fraude cometido hace más de una década, cuya pena fue perdonada debido a su grave estado de salud tras ser diagnosticado con un cáncer agresivo. Pavel también indultó a una mujer de 27 años condenada por malversación de fondos al tener en cuenta su situación como madre soltera a cargo de un hijo pequeño. El número de solicitudes de jubilación anticipada en la República Checa se ha más que duplicado en comparación con el año pasado, impulsado por una nueva regla que mejora las condiciones para quienes han trabajado más de 45 años. Según datos de la Administración de la Seguridad Social checa, en los 2 primeros meses de 2026 se registraron 3.419 solicitudes frente a las 1.407 del mismo periodo del año anterior. La medida forma parte de la reforma del sistema de pensiones y reduce a la mitad la penalización aplicada al cálculo de la prestación para quienes cumplen con el requisito de 2 años trabajados. Esto permite acceder a una jubilación anticipada con condiciones más favorables, lo que ha incentivado el aumento de solicitudes. Sin embargo, el beneficio no se aplica a todos los casos y depende del historial laboral, mientras que las autoridades recuerdan que factores como estudios o periodos de desempleo no computan para alcanzar el umbral exigido.
Un empresario checo fue hallado muerto en el sur de Paraguay en un caso que las autoridades investigan como homicidio. El principal sospechoso, también de nacionalidad checa, se quitó la vida tras huir del lugar mientras era buscado por la policía en el departamento de Itapúa. De acuerdo con ABC, ambos hombres habían estado bebiendo alcohol juntos antes de que una discusión derivara en un episodio violento. La víctima fue encontrada sin vida en su vivienda, mientras que su pareja declaró haber escuchado un disparo desde otra habitación. El sospechoso escapó en el vehículo del empresario, que posteriormente fue hallado abandonado cerca de una zona boscosa. La policía indicó que el fallecido presentaba una herida cortante en el cuello, presuntamente causada con un arma blanca. Los investigadores continúan analizando las circunstancias del crimen y no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque. Según el mismo medio, el empresario se había instalado en Paraguay hace unos 8 meses y recientemente había sido víctima de un robo, un hecho que también está siendo examinado por las autoridades en relación con el caso. El gobierno de República Checa analiza este lunes posibles medidas para frenar el aumento de los precios de los combustibles, en una reunión encabezada por el primer ministro Andrej Babiš. Entre las opciones planteadas figura el límite a los márgenes de los distribuidores en un contexto de subidas aceleradas desde finales de febrero tras el estallido del conflicto en Irán. A la reunión asisten representantes de las principales compañías del sector como MOL, OMV, Shell, Eurooil y PKN Orlen, junto a miembros del Ejecutivo. Mientras el Ministerio de Finanzas ya ha iniciado controles sobre los márgenes, las autoridades no descartan nuevas medidas si los precios continúan al alza. Además, el gabinete abordará otras propuestas legislativas y cuestiones económicas en su sesión ordinaria. El tenista checo Jiří Lehečka no logró hacerse con el título en el torneo Master de Miami tras caer en la final ante Jannik Sinner, número 2 del mundo, por 4-6 y 4-6. A pesar de un sólido recorrido durante el torneo en el que apenas se dio un set, Lehečka no pudo imponerse en los momentos clave frente a un rival prácticamente imbatible, que encadenó otra actuación sin fisuras para llevarse el título. En contraste, la jornada dejó un gran éxito checo en el cuadro femenino. Kateřina Siniakova, junto a la estadounidense Taylor Townsend, conquistó el título de dobles y completó el llamado Sunshine Double. Y para este martes se prevén cielos mayormente nublados a cubiertos. En varias zonas, especialmente en Bohemia, se registrarán lluvias o chubascos que por la mañana podrían ser de nieve en cotas superiores a los 400 metros. Las temperaturas máximas se situarán entre los 5 y los 10 grados. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional. El primer ministro Andrej Babiš criticó el fin de semana duramente a dos medios de comunicación, Seznam Zprávy y Novinky, por falta de objetividad. Los directores de medios de Chequia decidieron lanzar una respuesta masiva y unida para repeler dichos ataques. Se lo cuenta Gonzalo Núñez. Los servidores de noticias Seznam Zprávy y Novinky hace tiempo que renunciaron a la objetividad y se convirtieron en actores políticos. Están utilizando su posición privilegiada en la página principal de Seznam para influir masivamente en la opinión pública, no para informar, había declarado Babiš el sábado en sus redes sociales en un mensaje en el que también lanzó dardos contra el periódico Pravo. No es el primer ataque contra los medios de comunicación y quizás no sea el último. Por eso los directores de la mayoría de los medios de comunicación del país decidieron formar bloque y responderle al primer ministro al unísono en un comunicado público firmado por todos. Los ataques contra periodistas y medios de comunicación no tienen cabida en una sociedad libre, han afirmado en ese comunicado en conjunto los directores de medios tras las más recientes críticas de Andrej Babiš. Más de 20 directores de medios checos instaron al primer ministro Babiš y a otros políticos a respetar el periodismo libre, independiente y crítico. Según ellos, los medios de comunicación libres e independientes son esenciales para toda sociedad democrática, ya que garantizan el control público del poder estatal y todo político democrático debe ser capaz de resistir dicho control. Estas críticas contra los medios se suman a las propuestas del gobierno de Babiš de desmantelar parcialmente el financiamiento tanto de la televisión como la radio checa, lo que tendría un efecto devastador en ambas, lo que en conjunto con masivos recortes en cultura ha provocado una gran movilización pública en contra de esos recortes.
Entrevistada recientemente por la radio checa, la periodista de Seznam Zprávy, Marie Václova, está convencida que Babiš no logrará a corto plazo todo lo que se propone, pero que si la gente no reacciona a tiempo, puede que a largo plazo sí lo logre. Probablemente no logrará todo lo que quiere. Andrej Babiš logrará muchas cosas, pero gracias al sistema que hemos establecido aquí, gracias a las instituciones que de alguna manera funcionan, no lo logrará todo de inmediato. Quizás lo logre con el tiempo, con cierto retraso. Si el público, la gente, los ciudadanos no muestran su preocupación, entonces simplemente algún día logrará todo lo que se ha propuesto. Por eso son importantes las movilizaciones sociales como la del pasado sábado 21 de marzo para que la gente vaya tomando conciencia, se vaya informando, agrega. Quizás esas protestas y movilizaciones no hacen mella en el gobierno ahora, pero a largo plazo son fundamentales, sostiene Marie Václova. Quizás en algún momento el gobierno podrá implementar todos esos cambios que desea, pero quizás tarden más en lograrlo. Es decir, el gobierno tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. No tiene un presidente que firme sin reservas todas las propuestas del gobierno. Así que esos cambios simplemente tardarán más. Cambios fundamentales como los constitucionales o electorales no se aprobarán en absoluto por el momento, porque simplemente no tienen las mayorías necesarias. Pero si a la gente no le importa y con el tiempo el gobierno consigue esas mayorías también en esas otras instituciones, algún día impulsarán esos cambios. Pero por lo demás, el hecho de que al gobierno le molestara o no la gran manifestación, creo que nos han demostrado claramente que no les ha molestado en lo absoluto. Por su parte, la Asociación de Actores Checos también decidió enviarle una carta abierta al primer ministro criticando los recortes planeados en los medios públicos. Seguimos con gran preocupación el proceso de cambios en la financiación de los medios de comunicación públicos. La última propuesta elaborada por su coalición nos parece una liquidación de los medios de comunicación de servicio público, dice esa carta abierta dirigida al primer ministro Babiš. Los cambios propuestos la semana pasada en la financiación de los medios de comunicación públicos supondrían una reducción de ingresos que pone en riesgo la propia existencia tanto de la radio como de la televisión checa, según expresaron sus respectivos directores. Le rogamos que considere esta petición como totalmente apolítica, ya que los medios de servicio público sirven a todos los ciudadanos de nuestro país, independientemente de si pertenecen al gobierno, a la coalición o a la oposición. Los medios de servicio público, la televisión checa y la radio checa desempeñan una función absolutamente insustituible en nuestra sociedad, para todas las clases sociales, para todos los ciudadanos, concluye la carta abierta dada a conocer el fin de semana. Con Jiří Lehečka alcanzando la final y Kateřina Siniakova quedándose con el título de dobles, el Master 1000 de Miami una vez más se vio protagonizado por los checos. Se lo cuenta Juan Mutoni. It is a Sinner Sunshine double. The Italian adds the Miami title to his Indian Wells Trophy earlier this month. La hazaña checa no pudo repetirse este 2026 en el Masters 1000 de Miami. Al igual que Jakub Mensik el año pasado, este año fue el turno de Jiří Lehečka de alcanzar la final de uno de los torneos más importantes del circuito. Esta vez, sin embargo, el resultado no le sonrió del todo y por poco al checo. El score final 6-4 y 6-4 en favor del italiano Jannik Sinner, gran favorito y que además vive un momento inigualable. Su nivel de efectividad sencillamente mete miedo. Este domingo se convirtió en el primer jugador de la historia en ganar el Sunshine Double, Indian Wells más Miami, sin ceder un solo set. De hecho, lleva 34 sets ganados de forma consecutiva. Lo único más sorprendente es que con este nivel no ocupa el puesto número 1 del ranking. Ese fue el desafío que tuvo enfrente Lehečka el domingo.
Previo a la final, algunos especialistas le daban una chance solo si lograba aplicar la estrategia de subir a la red para acortar los puntos, ya que desde la base de la cancha sus posibilidades y las de casi cualquiera frente a Sinner serían muy escasas. Lehečka no aplicó esta estrategia, pero no puede decirse que le haya ido mal. Luego de haber cedido su servicio estando 1-1 en el primer set, presionó a Sinner durante su saque para tener 3 bolas de quiebre consecutivas. Cuando el italiano se vio 0-40 abajo, activó el modo imbatible y desde ese momento el checo solo vio pasar ante sus ojos los servicios de su rival, sin ninguna chance de rozar la bola con su raqueta. Ese game, con el que Sinner finalmente se puso 3-1, fue un buen resumen del partido. En los momentos clave, el 2 del mundo supo hacer valer su jerarquía y contra esa fuerza imparable poco habría para hacer. Una vez terminado el encuentro, que se vio interrumpido varias veces por la lluvia, Lehečka se acercó al micrófono para dar su discurso de agradecimiento y a pesar del resultado adverso, una sonrisa se le dibujaba de oreja a oreja mientras pronunciaba sus palabras en un inglés perfecto. Hi everyone. First... Nunca es fácil verse en esta situación después de perder una final así, pero si tengo que perder contra alguien, está bien que sea contra ti, Yannick. Felicitaciones a ti y a tu equipo por tu increíble trabajo. Creo que ha sido un gran torneo para mí. Mi estado físico no era el mejor cuando llegué aquí, pero fui capaz de volver a alcanzar un nivel de juego que es el que quería tener. Agradezco a los organizadores del torneo y a mi equipo, también a todos los checos que me han estado alentando desde casa, viendo los partidos por televisión durante 2 semanas. Significa mucho para mí. Estoy muy feliz y triste al mismo tiempo. La próxima vez espero ser yo quien levante el trofeo. Hopefully, next time I'm going to lift the trophy. Thank you. A nadie le gusta perder y a los atletas de este nivel, que manejan niveles de competitividad superlativos, menos que menos. Pero la sonrisa y felicidad del Lehečka se pueden comprender muy fácilmente si se analiza su momento actual y su pasado reciente. A pesar de contar con solo 24 años, distintas lesiones lo han mantenido lejos de los courts por largos meses. A principio de este año, el nacido en Mlada Boleslav se vio forzado a retirarse del torneo de Brisbane, en donde era el campeón defensor. En ese momento fue su pierna izquierda la que presentó algunos dolores. Meses antes, la espalda le había traído problemas incluso más preocupantes, aunque ese momento le generó dudas sobre su futuro, ya que una lesión en una vértebra podía condicionar en gran medida su carrera. El checo contó en un reportaje para Reuters que, mientras se encontraba en un hospital esperando para recibir su tratamiento, vio a un par de niños que, a pesar de su condición médica, se divertían jugando. A partir de esa experiencia, su actitud frente a la adversidad cambió. Lehečka hizo sus deberes y no se rindió. El hecho de haber llegado a la final de un torneo cuya categoría solo supera un Grand Slam y el torneo de maestros que se disputa a fin de año fue un premio más que merecido y también festejado por su entorno. Tras vencer en la semifinal al francés Arthur Fils, la pareja de Lehečka, la influencer Lucie Neumanova, rompió en llanto de alegría en un gesto que conmovió a quienes seguimos este deporte y sintetizó la importancia de este hito para el tenista. En efecto, el hecho de haber llegado a la final le valió a Lehečka alcanzar el puesto más alto de su carrera. Será 14 a partir de este lunes y bien merecido, además de haber recibido un cheque por más de $600.000 como subcampeón. Y a pesar de esta derrota, el tenis checo de todos modos se pudo dar el gusto de festejar un título más en su cargada vitrina, especialmente la que ostentan las representantes femeninas. Katarzyna Siniakova, junto a la estadounidense Taylor Townsend, conquistó el título de dobles y completó el llamado Sunshine Double, tras su victoria previa en Indian Wells. La pareja se impuso con claridad en la final frente a las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini por 7-6 y 6-1, confirmando su excelente nivel. Con este título, Siniakova ya cuenta con 35 trofeos en esta categoría y es considerada una verdadera especialista a nivel mundial. De hecho, podría decirse que la tenista de solo 27 años ya ha ganado todo en la disciplina. Todos los Grand Slams con 10 títulos en total, el WTA Finals, medalla de oro en los Juegos Olímpicos y múltiples títulos de Masters 1000. Actualmente, Siniakova es la número 2 del mundo en el ranking de dobles, con 3 títulos ganados este año. No es novedad que los checos se hagan un espacio entre los titulares vinculados al tenis,
pero a pesar de que nos tengan mal acostumbrados, resultados como el de este fin de semana, incluso si incluyen una derrota, solo pueden ser motivo para sonreír. La Embajada Argentina y Piantado Wines organizaron una particular velada en la que el vino, la carne y la calidez hicieron frente al frío para anunciar el regreso oficial de los cortes con hueso a Chequia. Un gesto que busca acercar a los comensales checos a la esencia más auténtica de la gastronomía argentina. Quedan con Juan Pablo Bertaza. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Si el asado es parte fundamental de la cultura argentina, su aroma vendría a ser algo así como la quinta esencia del país, un pasaje directo e inmediato a su idiosincrasia a través de la memoria colectiva y gustativa de toda una sociedad. El jueves pasado, ya a unos 500 metros de la residencia de la Embajada Argentina en el plácido barrio de Bubenech, podía percibirse ese aroma único, muy ajeno a Praga y al mismo tiempo tan seductor. La excusa era comercial, la presentación en sociedad de una serie de carnes argentinas que a partir de ahora pueden conseguirse en Chequia. No obstante, en la embajada quisieron darle al evento una impronta bien cálida, haciendo parte del convite a un nutrido grupo de embajadores, empresarios y medios de comunicación checos, tal como cuenta el embajador Claudio Rosenfeig. Me pareció que era una oportunidad para mostrar lo que es la Argentina desde el punto de vista de lo que es la carne y el asado argentino, el vino argentino y esa capacidad que tenemos los argentinos de juntarnos alrededor de la carne y del vino en una especie de rito, ¿no? Y creo que aquí funcionó muy bien, estoy muy contento con eso. Con 2 años y medio de mandato en Praga, agrega el embajador que nunca había tenido un evento tan especial y explica que lo alegró tanto fue darse cuenta de que personas tan ocupadas se iban quedando en la residencia hasta el final del evento. Gente de otros países, checos fundamentalmente, embajadores extranjeros, que sintieron la posibilidad y las ganas de sumarse al rito, ¿no? Eso me parece, si yo sacara una conclusión, es una de las más importantes, la recreación de esa cosa argentina, de la familia, de los amigos, estar juntos alrededor del asado y del vino, a través que de alguna forma transmite una parte de nuestra cultura, ¿no? El embajador dice que como les pasa a tantos argentinos, el asado lo retrotrae a los domingos de su infancia y luego a su juventud, porque es algo que suele estar muy presente en distintas épocas de la vida de una persona. Y aunque asegura que sabe hacer excelentes empanadas, no se considera, sin embargo, un gran asador. Soy un mediano asador y es una cosa que me pesa. No soy malo, pero no soy un gran asador como era mi papá o eran mis tíos. Pero todavía puedo aprender, tengo tiempo, no mucho, pero tengo. Lo que no necesitó nada de tiempo fue el clima distendido, que enseguida comenzó a tomar forma con el humo de las brasas y el tintinear de las copas de vino. Tras dar la bienvenida a todos los presentes, el embajador cedió la palabra a Tristán Marek de Piantado Wines, la firma que hará posible el acontecimiento cuya difusión motivó este encuentro, la llegada a Chequia después de muchos años de los cortes argentinos con hueso. Por lactosa, hace 25 años atrás se dejó de exportar de Argentina, o sea, de importar acá en Europa, todo lo que es carne con hueso, legalmente, era imposible. Después por unas regulaciones empezó a cambiar un poco y hay una sola importadora en Europa, que está en España, que esa importadora va seleccionando a diferentes distribuidores en cada país. Y a Piantado le dio República Checa. Según explica Marek, esa importadora que ya selló el acuerdo con República Checa está asociada con el único productor en toda Argentina que tiene la posibilidad de exportar carne con hueso justamente porque sus animales se encuentran libres de aftosa. Está en la Patagonia, está abajo del paralelo 46. Y esa empresa se llama Tierra de Campeones. No es una... Con los precios más elevados, por ahora está viniendo todo por avión,
los costos son más elevados también. El sabor es... Yo en Argentina nunca había probado el sabor de esta carne. No es normal conseguir, no es fácil de conseguir. Si viviese en Patagonia, sí, pero en Buenos Aires es imposible. De hecho, explica a Tristán que esos animales también presentan algunas diferencias anatómicas y de crianza respecto a los que se encuentran en otras provincias productoras de Argentina como Córdoba, Santa Fe o La Pampa. Son animales un poquito más petizos, con piernas más cortas, cuello más largo, y lo más importante de todo es que no tienen ningún tipo de vacuna, consume agua de glaciar, no tienen contacto casi con el hombre, o sea, viven solas, pastorean y después se faenan. En concreto, a partir de ahora, Piantado Wines les venderá a los restaurantes y particulares checos cortes como T-bone, ojos de bife con hueso, bife ancho, bife angosto, tomahawk y todo un emblema argentino, el asado banderita, un corte muy fino de la costilla de la vaca, ideal para la cocción a la parrilla. Durante el evento, el propio Tristán señaló que no se trata simplemente de la presentación de un producto, sino de todo un concepto con el que pretende conquistar paladares checos a través de la empresa que fundó hace ya 8 años. Que tiene que ver con que yo me mudo a República Checa, me mudo porque mi hijo empezó a vivir acá y para estar más cerca de mi hijo y no estar viajando constantemente, viviendo 3 meses allá, viviendo 3 meses acá, me instaló acá. Y empecé con vinos, ahora hace un año y pico estoy con carne, empecé ahora con carbón, siempre nada lo menos industrializado, o sea, los vinos menos industrializados, bien boutique, carne lo más natural posible y trazabilidad, y el carbón que estamos trabajando tiene certificado de ¿cómo se llama esto? Que un nombre que vos recogés la madera pero tenés que plantar. Una coincidencia curiosa es que el carbón que vende proviene de Chaco, la provincia argentina donde se encuentra la comunidad checa más grande de ese país. De hecho, el propio Tristán Marek, antes incluso de tener a su hijo checo, estaba en cierto modo vinculado al mundo eslavo debido a lo que es su variopinto árbol genealógico. Mi abuela italiana que se casó con un holandés, y el polaco se casó con un indígena, con un aborigen de Corrientes, guaraní. Con esa curiosa fusión de raíces europeas e indígenas, Tristán Marek procura imprimir en su marca un sello propio que permita a los comensales checos acercarse a lo más genuino de la carne argentina. Al lado del fuego, qué flor de calor. Che, fuerte el aplauso para el asador. Y aquí termina esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Daniel Ordóñez, agradeciéndoles su atención y agradeciendo en los controles a Dagmar Litkova. Recordamos que esta emisión la pueden seguir tanto en nuestra web espanol.radio.cz como a través del podcast que se llama Chequia en 30 minutos, que lo encontrarán en Spotify y en todas las plataformas. Y, como siempre, saludamos también a nuestros oyentes, queridos oyentes, por onda corta, que sintonizan a través de Radio Miami Internacional especialmente. Además, en nuestro Facebook, X e Instagram siempre pueden estar al tanto de lo que sucede en la República Checa. Esperamos volver a contar muy pronto con todos ustedes. Děkujeme a nashledanou.